Continúan las noticias del mundo ahora en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Vamos a los titulares. La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado un espaldarazo a Donald Trump. El máximo tribunal ha limitado el poder de los jueces federales para bloquear a nivel nacional las órdenes ejecutivas de la Casa Blanca. El republicano ha calificado la medida como una victoria gigantesca. Y esta tarde en Washington, la República Democrática del Congo y Ruanda firmaron un acuerdo para poner fin al conflicto en el este de la República Democrática del Congo. Estados Unidos espera que con este pacto se frene el conflicto agravado por la violencia del M23. Médicos Sin Fronteras rechaza la muerte de más de 500 palestinos a manos de soldados israelíes cerca de los puestos de la llamada Fundación Humanitaria de Gaza y denuncia la vía libre a los soldados para disparar contra civiles. Pese a los crímenes, el organismo liderado por Washington e Israel recibirá más fondos de Estados Unidos. En nuestra sección de Directo A conectaremos con Washington, D.C. Nuestra corresponsal Natalia Cabrera Parada nos amplía sobre la última decisión de la Corte Suprema, que como les anunciábamos impediría a las instancias menores bloquear las órdenes ejecutivas de Donald Trump. ¿Cuál es el impacto y alcance de este fallo? Ya lo conversamos. Primero el informativo con este mismo tema. En el último día del calendario judicial, la Corte Suprema otorgó una importante victoria a la administración Trump. El máximo tribunal limitó el poder de los jueces federales para bloquear las órdenes ejecutivas de la Casa Blanca. Con 6 votos a favor y 3 en contra, los magistrados del Supremo señalaron que probablemente las decisiones de los tribunales federales de suspender las medidas del Ejecutivo exceden su autoridad. Más en este informe de Maxime Pluvine. Una victoria para Trump en la larga batalla legal por sus órdenes ejecutivas. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió el viernes restringir al poder de los jueces federales, limitando su capacidad para suspender a nivel nacional las órdenes ejecutivas de la Casa Blanca. Las medidas cautelares universales probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso otorgó a los tribunales federales. El tribunal concede las solicitudes del gobierno para una suspensión parcial de las medidas cautelares dictadas a continuación. Trump celebró la decisión calificando el fallo como victoria gigante. Gracias a este fallo podemos saber cómo proceder con numerosas políticas, aquellas que tienen que ver con la ciudadanía, terminando con esas que erróneamente se han creado en una nación basada en gente blanca, incluido el derecho a la ciudadanía. Terminando con el financiamiento de la ciudad de santuario, suspendiendo el reasentamiento de refugiados, congelando financiamientos innecesarios, deteniendo impuestos federales para pagar cirugías a transgéneros y otras numerosas cosas importantes para el pueblo estadounidense. El fallo fue redactado por la jueza conservadora Amy Coney Barrett. Los jueces accedieron a una petición de la administración Trump para reducir el alcance de 3 medidas cautelares a nivel nacional, emitidas por jueces federales en Maryland, Massachusetts y el estado de Washington, que detuvieron la aplicación de su directiva, entre ellas la de abolir el derecho a la ciudadanía por nacimiento. El fallo especificó que la orden ejecutiva de Trump no puede entrar en vigor hasta 30 días después de la sentencia del viernes. La magistrada Sonia Sotomayor votó en contra de la decisión, junto con otros 2 miembros liberales del tribunal. Una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 1898, en un caso llamado Estados Unidos contra Wong Kim Ark, se interpretó durante mucho tiempo como una garantía de que los niños nacidos en Estados Unidos de padres no ciudadanos tienen derecho a la ciudadanía estadounidense. También en Washington, pero en el Departamento de Estado, la República Democrática del Congo y Ruanda firmaron un acuerdo para poner fin al conflicto en el este de la República Democrática. Ante Marco Rubio, los cancilleres de ambos países ratificaron el pacto con el que se espera terminar con la creciente violencia impulsada por el grupo armado M23 tras la toma de Goma. La organización, que según Washington y Kinshasa es apoyada por el gobierno ruandés. Sin embargo, este no es el primer intento de paz, pero hasta ahora parece ser el más sólido. Veamos. Se trata de un conflicto de larga duración, que experimentó un espectacular resurgimiento en los últimos meses. La toma de Goma, la capital de la región, por el M23, un grupo armado apoyado por Ruanda,
desplazó a millones de congoleños. Ya saben, la gente aquí ha pasado por décadas de trauma y, por supuesto, los últimos meses han sido especialmente horribles para tanta gente. Más de 20 millones de desplazados necesitados y están desesperados porque este conflicto termine. Las raíces del conflicto son complejas. La región de los Grandes Lagos es especialmente codiciada por su subsuelo rico en recursos naturales. Kinshasa y la ONU han acusado a Kigali de utilizar el conflicto como medio para explotar los minerales congoleños. Un informe del pasado mes de diciembre indicaba que el M23 enviaba a Ruanda unas 120 toneladas de coltán al mes. También se dice que hay entre 3.000 y 4.000 soldados ruandeses en la República Democrática del Congo. Kigali siempre ha negado estas acusaciones. Esta vez los estadounidenses esperan poner fin a las atrocidades y enfrentamientos que han dejado varios miles de muertos desde que el M23 lanzara una nueva ofensiva en la región en 2022. Pero este acuerdo de paz está lejos de ser el primero. Hasta la fecha, ninguno ha conseguido silenciar definitivamente las armas. China y Estados Unidos establecieron el marco para un acuerdo que busca desescalar su guerra comercial. En el centro del pacto estarían las tierras raras esenciales para varias industrias estadounidenses. Lo acordado llega luego de conversaciones en mayo en Ginebra, en las que ambas potencias acordaron rebajar sustancialmente sus aranceles. Natalia Plazas nos cuenta más. Un esperado pacto comercial con implicaciones en todo el mundo. China confirmó lo anunciado por Estados Unidos horas antes, el entendimiento con Washington para un acuerdo comercial en la más reciente ronda de negociaciones entre ambas potencias. China aprobará la solicitud de exportación de artículos controlados que cumplan con las condiciones de acuerdo con la ley. Estados Unidos cancelará una serie de medidas restrictivas tomadas contra China en consecuencia. Aunque el comunicado no menciona explícitamente el acceso de Estados Unidos a las tierras raras, se cree que estos minerales son efectivamente el eje del acuerdo. China restringió sus ventas a otros países desde inicios de abril. Las tierras raras son esenciales para industrias como la electrónica, las energías renovables o la defensa, y por ello, determinantes para la competitividad de las potencias. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que China posee el 49% de las reservas de tierras raras del mundo y en 2024 extrajo casi el 70% de su producción mundial. Por su parte, Estados Unidos depende en un 70% de las importaciones de las tierras raras chinas, y aunque Washington está buscando estos minerales en otros lugares como Ucrania y República Democrática del Congo, sigue siendo muy dependiente de Beijing. Aunque tampoco hubo claridad al respecto, se prevé que Washington alivie medidas como las restricciones a la exportación de microchips o la revocación de visados a estudiantes chinos. Tras la noticia, las palabras de China fueron hacia la distensión. Debemos aprovechar el mecanismo de consulta económica y comercial entre China y Estados Unidos, fortalecer el entendimiento mutuo mediante la comunicación y el diálogo, reducir los malentendidos, fortalecer la cooperación. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el acuerdo permitirá que los imanes fluyan y que este es reflejo de una desescalada liderada por Trump, a pesar de que fue el republicano el que inició la guerra comercial con Beijing, llegando a amenazar con aranceles de hasta el 145% a los productos chinos. La Organización Mundial de la Salud dice que la investigación sobre el origen del coronavirus COVID-19 sigue sin finalizarse. Señaló que a la fecha China no ha entregado información solicitada desde el inicio de la pandemia relacionada a consecuencias genéticas de cientos de individuos infectados. Además, recientemente solicitó a China que comparta datos sobre los animales vendidos en los mercados de Wuhan y sobre las condiciones de bioseguridad en los laboratorios de esa misma ciudad donde se detectaron los primeros casos de contagio. Tal como están las cosas, todas las hipótesis deben permanecer sobre la mesa, incluyendo la propagación zoonótica y la fuga del laboratorio. Seguimos apelando a China y a cualquier otro país que tenga información sobre los orígenes del COVID-19 para que compartan esa información abiertamente, en aras de proteger al mundo de futuras pandemias. Un nuevo paquete de ayuda humanitaria llegará en los próximos días a la Franja de Gaza, medidas que no están exentas de polémica. Los centros de distribución se han convertido en una trampa para los gazatíes que intenten acceder a ellos y son los mismos soldados israelíes los que han afirmado que las órdenes de disparar venían de arriba, mientras son ya más de 500 los palestinos muertos cuando buscaban suministros para no morir de hambre.
$30 millones en ayuda humanitaria que pretenden calmar el hambre y la sed de los gazatíes. Este es el presupuesto que Estados Unidos destinará a la organización que monopoliza la distribución de ayuda en el enclave palestino, suministros que se reparten entre las bombas y los disparos israelíes. Exigimos que abran las fronteras y entren los suministros médicos necesarios. Tenemos escasez muy grave de gasas y de guantes. Tenemos grave escasez de equipos porque la mayoría quedaron fuera de servicio tras el último bombardeo. La Fundación Humanitaria de Gaza, criticada por mantener lazos opacos tanto con Israel como con Estados Unidos, hará llegar este nuevo paquete humanitario a una de las zonas más necesitadas del mundo. Mientras tanto, los bombardeos continúan matando a decenas, según el Ministerio de Salud gazatí, y los puntos de distribución de ayuda no solo dejaron de ser seguros, sino que parecen haberse convertido en blancos para los ataques. Las autoridades locales afirmaron este viernes que 549 gazatíes han muerto por disparos en los alrededores de los centros de distribución, mientras 4.000 han resultado heridos. Soldados israelíes en condición de anonimato advierten sobre este modus operandi. Donde yo estaba destinado, cada día morían entre 1 y 5 personas. Se les trata como a una fuerza hostil, sin medidas antidisturbios, sin gases lacrimógenos, solo fuego real con todo lo imaginable, ametralladoras pesadas, lanzagranadas, morteros. Luego, una vez abierto el centro, cesan los disparos y saben que pueden acercarse. Nuestra forma de comunicación son los disparos. Órdenes que, según denuncian los soldados, partieron de sus mandos militares, convirtiendo los centros de ayuda humanitaria en una trampa mortal. Según Haaretz, el procurador general militar de Israel ordenó una investigación sobre posibles crímenes de guerra ante un ejército que niega las acusaciones. Por ahora, los centros de distribución de ayuda en Gaza siguen sin diferenciarse de un campo minado. Mientras tanto, en el vecino Líbano, el ejército israelí llevó a cabo una ola de ataques en el sur del país contra lo que denominó como objetivos de Hezbollah. Según dijeron, eran sitios utilizados por el grupo para gestionar su arsenal de fuego y defensa en la zona. Fuentes libanesas indicaron que se habían utilizado bombas antibúnker. Producto de este ataque, una mujer murió y otras 20 personas resultaron heridas. Este ha sido uno de los bombardeos más fuertes de Israel en suelo libanés desde la tregua de noviembre del año pasado. Y cerramos con la información relacionada con la guerra de Ucrania. Desde Belarus, el presidente ruso Vladimir Putin habló por primera vez de la decisión de los países de la OTAN de aumentar al 5% del PIB su presupuesto en defensa. Para el mandatario, esta determinación fue impulsada en lo que él ha calificado como una inexistente amenaza por parte de su país. Además, dijo que Occidente ha mentido a Rusia en su promesa de no extender las fronteras de la alianza hacia el este. Por otro lado, Putin se dijo dispuesto a adelantar una tercera ronda de diálogos con Ucrania en Estambul, aunque la fecha aún estaría por determinarse. Acordamos que una vez finalizada esta etapa celebraremos una tercera ronda de negociaciones. En general estamos preparados para ello. Necesitamos acordar el lugar y la fecha. Espero que el presidente de Turquía mantenga su postura de apoyo a este proceso. Estamos dispuestos a celebrar dicha reunión en Estambul, pero la fecha exacta la decidirán los jefes de los grupos negociadores de ambas partes, quienes por cierto mantienen un contacto operativo constante, lo cual es positivo. Ahora están acordando la fecha de la próxima reunión. El tema de la reunión debería ser la discusión de los memorandos de ambas partes. Y continuamos con nuestra sección en directo A.